Suelo hablar muy rápido, así que voy a intentar no acelerarme, si eso me dicen y paro un poco. Bueno, el título de la charla es, luchando contra el cáncer, nuestro aporte desde el laboratorio. Un poco porque uno siempre piensa en la parte de los hospitales, los médicos, y qué hay detrás de todo eso. Entonces, bueno, ¿qué es el cáncer? Muchos habrán escuchado hablar del cáncer o les tocó tener algún familiar o amigo que padece esta enfermedad. Y bueno, no es una enfermedad en sí misma, sino es un conjunto de enfermedades, porque es muy compleja. Y bueno, surge a partir de que normalmente las células tienen un control muy restringido de la división celular, porque por ejemplo la piel se tiene que dividir las células constantemente para renovarse y en otras partes del cuerpo no. Pero cuando este control sufre alguna alteración, ya sea por alguna alteración en el ADN, se ve alterado. Entonces las células comienzan a proliferar. Esto da lugar a un tumor, que puede ser benigno, que es no cancerígeno, cuando por ejemplo está en un mismo sitio, que se puede extirpar mediante una cirugía. Pero si este tumor surge más alteraciones, pasa a ser maligno. Y es cuando adquiere la capacidad de trasvasar a los vasos sanguíneos e invadir otros órganos, que es lo que se conoce como metástasis. Bueno, actualmente, según las últimas cifras que dio la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares. Y bueno, acá se ve muy pequeñito, pero bueno, se muestran las distintas ubicaciones de Europa. Y en los países del primer mundo son los que tienen mayor incidencia en cáncer. Y en rojo, bueno, es donde se ven las muertes, que más o menos está parejo en todas las regiones. Sin embargo, los distintos tipos de cáncer que se ve según los tejidos, mama, próstata, se ve que la mayor incidencia es en cáncer de mama y en próstata, pero las mayores muertes se dan en cáncer de pulmón. Entonces, ¿cuáles son los causantes del cáncer? Bueno, los más conocidos son los asbestos, que eran unas sustancias minerales que se usaban en la construcción, que han sido ya prohibidos para edificar. El cigarrillo, así que si fuman, vayan pensando en dejarlo, ni se atrevan a probarlo. Después las factorías, la contaminación de los coches. El alcohol también tiene una relación directa con el cáncer. Los virus, que uno muy conocido es el papilomavirus, que es de transmisión sexual. La obesidad. Las radiaciones ionizantes, como por ejemplo las radiografías o las centrales nucleares. El sol, relación directa que no se sabe cuál es la causa. Entonces, para el diagnóstico, este va a depender del tipo de tumor y la ubicación. Hay muchos, por ejemplo, que son asintomáticos, que es lo que pasa con el cáncer de pulmón. Hay muchas muertes porque se diagnostica muy tarde. Actualmente lo que se usa comúnmente para diagnosticarlo son radiografías, resonancias, tomografías, biopsias, que es cuando se toma una muestra del tumor y se analiza. Y lo que se está planteando ahora son los marcadores moleculares, que es algo de lo que se investiga en el Centro del Cáncer y que les voy a mencionar después. Y a nivel tratamiento también va a depender del tipo de cáncer, su ubicación y su estadio, es decir, si es avanzado o no. En principio, si es un cáncer que está en sus primeros estadios, suele estar bien ubicado y se puede resecar por cirugía. Pero luego, si está un poco más avanzado, lo que se suele hacer es acompañar de radioterapia, que son radiaciones ionizantes que dañan las células, y quimioterapia, que son compuestos químicos que más que nada afectan a las células que se dividen rápidamente. ¿Qué es lo que pasa? Con la radioterapia y quimioterapia no solo afectan a las células cancerosas, sino también al resto del organismo. Entonces tienen muchos efectos secundarios. No sé si conocen gente que está con quimioterapia, que suele perder el cabello, tener vómitos, en fin, la verdad que la pasan muy mal. Entonces lo que se plantea ahora son terapias dirigidas, que son terapias que sean un poco más específicas y más eficaces, que es un poco también lo que se hace en el Centro del Cáncer. Entonces, el Centro del Cáncer, ahí hay una foto. Y el Centro del Cáncer fue el primer centro en España que se construyó con lo que se llama el ideal, digamos, de Comprehensive Cancer Center, que es como se construye en Estados Unidos y que es la idea de acoplar los centros de investigación a los hospitales para que haya una vinculación directa de lo que se hace en el laboratorio con la clínica, estar realmente, conectados los médicos con los investigadores en el laboratorio, que doy fe de que es lo que pasa acá en el Centro del Cáncer, que es genial porque uno enseguida tiene un diálogo con el médico, con lo que ven los pacientes, cómo responden a las terapias, y esto hace que sea mucho más rápido el traspaso de la investigación básica a la clínica. Que es un poco ahí lo que contaba, nosotros investigamos normalmente con células que provienen de pacientes, entonces para ir un poco ir probando, encontrar los mecanismos, después pasamos a modelos de ratones, y ya después eso se va a probar en ensayos clínicos en pacientes. Entonces, en el Centro del Cáncer se divide más que nada la investigación en los grupos de investigación y en unidades de servicios científicos. Los grupos de investigación, acá hay una foto de mi grupo en el karaoke que hicimos hace poco. El jefe es Atanasi Pandega, acá está, que a lo mejor lo han visto en la televisión porque suele hablar.
Y bueno, los grupos de investigación lo que hacen más que nada es intentar identificar las distintas vías de señalización que hay en las células que conducen a la proliferación celular. Entonces, si uno logra identificar todos los componentes, luego uno puede ver cuáles son las alteraciones que hay. Entonces, si uno logra identificar las alteraciones, por ejemplo, después del día de mañana viene un paciente y uno le hace un análisis y ve qué alteraciones. Y puede tener ya fármacos específicos que estén dirigidos a esa alteración. Entonces esto sería mucho más eficaz y menos tóxico que la quimioterapia, porque ya va dirigido a esa alteración en particular. Que por ejemplo ya hay algunos, acá se muestran por ejemplo inhibidores de receptores de la célula, de los cuales hay muchos que están siendo utilizados en cáncer hoy por hoy. Por ejemplo, en cáncer de mama hay un receptor de la célula que señaliza para proliferación y que en un tipo de cáncer de mama específico se encuentra sobreexpresado, es decir, hay muchas copias. Entonces eso hace que se señalice mucho la proliferación. Entonces se crea un inhibidor que va directamente y se une a ese receptor, impidiendo que esa célula se divida tanto. Y realmente se nota que ese tipo de cáncer de mama es el que tiene las mejores expectativas. Es muy bonito de ver. Y después están las unidades de servicios científicos, que bueno, son un montón y están como de soporte a los grupos de investigación y a su vez prestan servicios a gente de fuera. De esto lo más importante, o que más llama la atención, o sea, mencionar, es el servicio de patología molecular comparada, que está en Salamanca, es el nodo coordinador del Biobanco en Red de Enfermedades Oncológicas de Castilla y León. ¿Qué es el biobanco? Bueno, aquí es donde se juntan y que lo que hacen es analizar en pacientes las muestras, porque por ejemplo en una familia donde hay mucha predisposición a cáncer, se analiza el genoma para ver qué alteraciones genéticas hay que están ligadas a la descendencia. Entonces, por ejemplo, hay una alteración en cáncer de mama del gen BRCA1 que muchas veces, por ejemplo, en una familia donde hay mucho cáncer de mama, se evalúa y normalmente tienen esa alteración. Entonces, lo que se hace a veces es estudiar a los miembros, al resto de los miembros que no tengan cáncer de mama, a ver si tienen esa mutación, por ver que van a tener, digamos, mayor probabilidad de desarrollarlo. Y bueno, entonces, como les decía, es un centro multidisciplinar, es decir, que abarca un montón de gente con un montón de profesiones distintas. Hay biólogos, médicos, químicos, farmacéuticos, matemáticos. Y bueno, también están los biotecnólogos, que bueno, yo soy biotecnóloga, entonces les quería comentar un poco más que no solamente hay una rama de medicina, sino que tiene muchas aplicaciones la biotecnología. Entonces, bueno, la biotecnología es la tecnología que estudia y aprovecha mecanismos de interacciones biológicas de los seres vivos para producir bienes y servicios. Es decir, usa a los seres vivos como herramientas para producir un servicio a la sociedad. Entonces se usa bueno, ampliamente en agricultura, farmacia, ciencia de los alimentos, medio ambiente y medicina. Entonces, bueno, las aplicaciones, bueno, no se ven bien los colores, pero actualmente lo que se usa es como una clasificación en colores. Y está la biotecnología roja, que es la asociada a la medicina, que se usa, por ejemplo, en lo que le explicaba, diagnósticos moleculares, terapia génica, que es un poco lo que se hace en el centro del cáncer, pero que no solamente se usa en cáncer, sino en muchas otras enfermedades. Y después, por ejemplo, también la producción de organismos genéticamente modificados para que puedan producir una vacuna, un antibiótico, un fármaco, por ejemplo, hormona de crecimiento, que también se usa. Bueno, también la biotecnología blanca, que es la que se aplica a procesos industriales, que bueno, es una de las que tiene mayor impulso hoy por hoy, que digamos, el principal objetivo es tratar de crear productos que sean fácilmente degradables y que no consuman muchos recursos del medio ambiente. Un caso, la verdad que por ahí bastante conocido o que es muy aplicable, es lo de la bioremediación, que por ejemplo en los derrames de petróleo en el océano, hay microorganismos que son capaces de captar ese petróleo, lo metabolizan y eliminan desechos que ya no son tóxicos para el océano. Después también la creación de nuevos materiales como plásticos biodegradables, de biocombustibles. Bueno, ya sabrán a lo mejor que la levadura y el vino son procesos biotecnológicos también. En fin, tiene muchas aplicaciones. También está la biotecnología verde, que es la asociada a los procesos agrícolas. Por ejemplo, la generación de plantas transgénicas, que por hoy es muy controversial. La verdad que era difícil buscar imágenes porque eran todas de plantas mutadas, asesinas o bueno, en fin. Pero que no de todo es malo, digamos, creo que tiene que estar bastante gestionado o con cierta conciencia de la ética, pero que, por ejemplo, la aplicación que se quiere es, por ejemplo, en plantas que les cuesta crecer en un ambiente de sequía, entonces plantas resistentes a sequía o resistentes a plagas y enfermedades. Entonces, en este caso, uno evitaría el usar insecticidas o herbicidas que, como sabrán, se fumigan en avionetas, que, digamos, lo que cae no solamente cae al campo, sino también a las poblaciones, que tienen muchas, por ejemplo, mujeres embarazadas que los bebés nacen con malformaciones, o sea que todo tiene un poco. Entonces, de esta manera uno se evita el tener que usar herbicidas. Y después también, por ejemplo, en creaciones de bosques, que se usa la simbiosis entre la planta, el árbol
y un hongo que es la micorriza, que se asocia a la raíz de la planta y permite, por ejemplo, que en zonas donde a la planta le cuesta captar los nutrientes del suelo, como el nitrógeno, al estar asociada a este hongo facilita que la planta pueda captar el nitrógeno del suelo. Y acá se ve, por ejemplo, en esta foto, que la planta sin o con micorrizas, que tiene las raíces mucho más grandes. Y por último, la biotecnología azul, que es la biotecnología marina, que se asocia, más que nada, está, digamos, en desarrollo, todavía no hay mucho de esto, pero más que nada es para aplicarlo a la acuicultura, cuidados sanitarios, cosmética, productos alimentarios. De hecho, hay una compañía farmacéutica que trabaja con nuestro laboratorio que nos da para que probemos fármacos que son extraídos del mar, porque tiene, digamos, como otra política un poco de aprovechar el medio ambiente y ver cómo se pueden utilizar los recursos. Y la verdad que hay muchos que van más o menos bien, por lo menos en los estadios primeros en los que estamos investigando. Y bueno, eso es todo. Y acá un poco de imágenes de mi ciudad de Rosario. Y bueno, muchas gracias. Y creo que... Es que desde el máster en estudios sociales de la ciencia y tecnología y desde la ciencia social en general, se entienda la ciencia como una construcción social. Una ciencia que puede ser realizada también fuera de los laboratorios, sin excluir al laboratorio. Una ciencia en la cual todos podemos implicarnos un poco más, y se sostiene que es un proceso que vamos a tener que realizarlo todos por el nivel de implicación que tenemos actualmente con cualquier producto científico o tecnológico. Voy a aprovechar las explicaciones que hizo ella para dar algunos ejemplos del cáncer y de la biotecnología, y cómo también nosotros, los que no somos expertos en eso, también podemos tener ciertas claves científicas que nos permitan un mayor nivel de comprensión y un mayor nivel de implicancia en esas temáticas para buscar un mundo mejor, en palabras rápidas. Bien, en esta primera diapositiva lo que traigo es, lo que ya sabemos. Vivimos actualmente en un mundo donde hay mayor incidencia de la ciencia y la tecnología sobre las condiciones de vida en la sociedad contemporánea. Ella daba ejemplos del cigarrillo, de los alimentos genéticamente modificados o con algunas inserciones distintas a lo natural, digamos. También tenemos móviles, tenemos internet que modifican los modos de interactuar, y son cosas que nos afectan tanto a nivel personal como a nivel de interacción con otras personas. Eso es lo que todos sabemos. Sin embargo, aquí hay algo clave, que se están dando en los últimos años grupos de interés o grupos de sectores con ciertos intereses opuestos a la biotecnología, o que tienen propuestas de estilos de alimentación para una vida más sana y que usan argumentos científicos en su actuar, y eso es lo que tenemos que abordar. ¿Cuál es el argumento científico que usan estos grupos de interés? Y me remito a la frase de López Cerezo, que es un estudioso español de los estudios sociales de la ciencia y tecnología, que con esta frase sintetiza que no vivimos con la tecnología, sino que vivimos en la tecnología. Una frase un poquito más elocuente de esta sería que yo les diga a ustedes que lo que ocurre en Facebook no es virtual, sino que es una extensión de la realidad. O sea, esa distinción entre lo virtual y real ya no existe, según este paradigma, y que no vivimos con la tecnología, sino que vivimos ya inmersos en ello. Y eso es una cuestión de la cual tenemos que partir. ¿Qué ocurre? Tomando el ejemplo de la biotecnología, una semilla transgénica o un producto alimenticio que está modificado por laboratorio tiene ciertos riesgos que son medibles en ciertas condiciones o según ciertos expertos. Por ejemplo, una semilla transgénica, un experto te puede decir que no es dañina para el organismo y otro te puede decir que sí es, y en ciertas condiciones, y se da una controversia. Lo mismo puede ocurrir con una antena de móvil que se pone en nuestro barrio, y el barrio se organiza en contra de la antena de móvil y surgen versiones a favor y en contra. Lo que ocurre en ese caso es que, no sé, probablemente ya en el instituto enseñan que el conocimiento científico no es perfecto, la verdad absoluta no existe. Por lo tanto, cualquier avance científico-tecnológico tiene un 90% de posibilidades de éxito y un 10% de desconocimiento. O sea, la semilla transgénica probablemente es buena, pero tiene un porcentaje que no desconocemos aún porque la ciencia aún no logra disminuir esos riesgos. Pero sin embargo está en camino de disminuirlo. El método científico no es perfecto, pero es perfectible. Lo que ocurre es que
como estos productos científicos tecnológicos llegan más directamente a la sociedad como alimentos, como servicios, como productos de comunicación, es que de ese modo nos afectan y crean riesgos. ¿Qué se hace? Bueno, estamos obligados a tener una mayor cultura científica, a tener una mayor información para poder tener un criterio propio sobre qué tan cancerígeno es determinado instrumento, qué tan expuesto estaría yo a los asbestos, en un caso de construcción aquí cerca de mi barrio, porque ocurre que tanto las semillas transgénicas como el tabaco, como el asbesto, como otros productos tienen grupos económicos que están detrás y hay intereses. O sea, cuando un producto científico-tecnológico tiene una comercialización en la economía, se dan otros intereses más allá del científico que nos obligan a tener un mayor criterio en nuestra percepción sobre eso. Entonces no queda otra que avanzar en conocimiento científico. Veamos un poco más. López Cerezo nos dice que el ejercicio pleno de la ciudadanía hoy requiere de la cultura científica. Me remito a ejemplos. Por ejemplo, los derramamientos de petróleo, fugas radioactivas, emisiones de elementos contaminantes o ciertos aditivos en alimentos probablemente despierten controversias. Estará quien te diga que es bueno, otros que dicen que no es problema, otros que dicen que genera cáncer. Y como ciudadanos tenemos el derecho a ser informados correctamente y probablemente si un producto científico es dañino tenemos el derecho a reclamar en contra. Lo que ocurre es que para poder hablar con propiedad con los expertos tenemos que aumentar lo que se llama nuestra cultura científica. Eso es lo que propone López Cerezo. Por ejemplo, me remito a casos históricos. En los 80, el SIDA se asociaba a los gays, a los homosexuales. Los homosexuales en Estados Unidos se organizaron y empezaron a hacer ciertos movimientos en contra del mito social que asociaba el SIDA a los gays. Lo que ocurrió fue que cuando los homosexuales pudieron hablar a nivel del propio virus, de entender cómo funciona el virus y cómo se transmite, cómo no se transmite, y podían interlocutar a nivel científico con los expertos, recién ahí pudieron lograr cambiar la opinión pública, digamos, porque lograron un empoderamiento político a través de la ciencia. Y esta frase del empoderamiento político a través de la ciencia es algo que es imperante en los días de hoy. Lo que ocurre también es que, como vemos, la mayor implicación con el avance científico-tecnológico está en los medios, son asuntos de interés público, genera interés en grupos sociales y lo que ocurre ahí es que la ciencia se desprende de lo que era el laboratorio. El argumento científico, el criterio científico ya se aleja de los expertos. O sea, puede ocurrir que ustedes tengan alguna preocupación y se acercan a un experto y son excluidos por no ser expertos en la materia. Lo que se propone en esta perspectiva, que vamos a ver un poquito más adelante con un gráfico, es que, bueno, ¿qué hacer? Una de las propuestas que estudiamos en el máster es enseñarle a todos más información sobre biotecnología, más información sobre genética, más información sobre el cáncer, más información sobre los alimentos modificados, lo cual es un modelo que se intentó implementar en los últimos 15 años a través de modificaciones en las mallas curriculares y no ha dado muchos resultados porque la percepción pública, la valoración que existe en la opinión pública de la ciencia no ha aumentado. Si bien han aumentado en los países las inversiones en mayores investigadores, mayores doctores, en las últimas encuestas de percepción pública de la ciencia y tecnología lo que ocurre es que las personas lo ven como algo bueno, como algo lindo, pero que personalmente no se implicarían en eso. ¿Qué ocurre? Bueno, aquí lo que vemos es que anteriormente las informaciones científicas y tecnológicas y académicas las accedíamos en la escuela y en la universidad hace 200 años. Hoy en día, en la televisión, en la prensa, en museos, tal vez en conversaciones con amigos, en los prospectos de los medicamentos nos dicen cómo tal químico interactúa con tal parte del cuerpo. En las etiquetas de alimentos nos dice esta galletita o esta cerveza tiene tal componente, alerta. O en internet también existe mucha información científica la cual tenemos que saber procesarla, de lo contrario
vamos a tener una sobrecarga de información que no podemos administrar. Entonces, lo que se sostiene ahora mismo es que esta idea de educarle científicamente a todos no ha dado resultados en los últimos tiempos. Lo que hay que hacer es directamente implicarse en ciencia y tecnología, interesarse. Ya que, por ejemplo, en este gráfico, lo que López Cerezo nos cuenta es que cuando la ciencia se hace más relevante, no sé, algún interés que tengan ustedes probablemente de los efectos de tomar demasiado alcohol en una noche, si realmente quema o no quema neuronas, ahí podrían ya interesarse en ver cómo funcionan las neuronas del cerebro, si se queman, si no se queman, ya es un modo de aproximación. Asimismo, un aprendizaje, metiendo el caso de que mamá se vaya al súper y compre un queso que provenga de una zona con semillas modificadas, yo me interese, averigüe, vea si es que esto es bueno o no es malo, yo estoy realizando un aprendizaje y ahí recién, al mismo tiempo, estoy aprendiendo sobre ciencia y sobre los efectos de estos químicos. Lo que se lograría ahí es lo que se llama actualmente como apropiación pública de la ciencia, tomar como propio el discurso científico, entendiendo lo que se dice, sin repetir discursos. Lo que se lograría, en teoría, con eso según esta propuesta, es que los ciudadanos, a través de la comunicación pública de la ciencia, que se realiza a través de revistas científicas, medicamentos, alimentos, como mostré en la diapositiva anterior, seamos más capaces de influir en los expertos, en aquellos que regulan las provisiones o las condiciones sobre las cuales ciertos productos científicos tecnológicos pueden lanzarse al mercado, sobre todo aquellos que tengan que ver con la salud o con la alimentación. Es el único modo en el cual podremos influir para que democráticamente se tomen decisiones reguladoras. Y bueno, es una propuesta que sostiene que más conocimiento científico lleva a mayor participación como ciudadano. Ahí es donde se da el cruce entre ciencia, tecnología y sociedad. Esta perspectiva CTS que se estudia en el máster y que es bastante común ya en cualquier ciencia social, sociología, comunicación, psicología, en todas está presente, lo que se hace es entender a la ciencia y a la tecnología y la sociedad como algo estrictamente indivisible. No se puede pensar un producto científico tecnológico sin pensar en la sociedad, no se puede pensar en una innovación tecnológica sin pensar en el conocimiento científico que lo antecede y verlo como un todo conectado. Y aquí voy a cerrar mi exposición con esto de la comunicación de la ciencia. Yo no sé, alguna revista de comunicación de la ciencia, la agencia DICIT, aquí lo que están aquí, también hacen ciertos artículos que comunican los últimos avances de la ciencia, lo que ocurrió con alguna pastilla que haya salido y luego haya despertado controversia. Sería bueno que puedan acceder a ese tipo de medios, de modo a ir aumentando la cultura científica y preparándose para ser mejores ciudadanos más adelante cuando ya influyan, cuando ya trabajen, cuando sean profesionales. Y bueno, esta es la propuesta que yo les traigo a ustedes. Personalmente estoy bastante convencido. En mis 26 años de estudiante entre la sociología y lo que tuve oportunidad de estudiar aquí y vincular cuestiones de Paraguay con España, efectivamente, en los casos sobre todo de controversias públicas, no queda otra que implicarse personalmente con la ciencia, no ver aquellos datos que parecen tan lejanos sobre los nombres químicos de las pastillas o no sé, en el cáncer, algunas cuestiones muy específicas, no verlo eso como algo lejano, sino que interesarse y aprender sobre eso. Yo con eso cierro esta exposición que básicamente es un poco lo opuesto a lo que les puso antes Florencia, ya que, bueno, en realidad me rectifico, se lo hace ver como lo opuesto a aquello del laboratorio. Sin embargo, esa distinción entre los expertos en laboratorio y los expertos ciudadanos es algo que de a poco se tiene que ir dibujando y es un proceso que se está dando, sin embargo tenemos que ser conscientes de ellos. Bueno, eso es todo.
le agradezco por la atención. Yo también hablo rápido. Otra cosa es que los latinoamericanos tenemos un acento diferente. Entonces, cualquier cosa que no haya quedado claro, estoy abierto a preguntas.